Bueno, continuamos entonces con Siráside o eclesiástico. Estamos hablando del título. Dice que el autor fue Ben Sirá. El prólogo de la traducción griega, escrito por el nieto, y diversas secciones autobiográficas dimensionados a lo largo del libro trazan esa biografía. O sea, el nombre completo debía ser seguramente Jesús, hijo de Sirá, Eleazar de Jerusalén. Habría vivido entre los siglos 3 y 2 antes de Jesús, en Jerusalén, dedicándose asiduamente, como el mismo autor afirma, a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, hasta conseguir un gran dominio de ellos, no solo del patrimonio religioso del pueblo de Israel, sino también de la lengua hebrea. O sea, entonces, este libro, por eso se llama eclesiástico, porque es un clérigo, ¿verdad? Es un clérigo destinado a estudiar, por eso se llama el eclesiástico, ¿verdad? Destinado. Destinado al estudio de la ley, de la Torá, de los profetas, es el eclesiástico, o sea, el mismo libro da una pequeña autobiografía de él y entonces podemos sacar la conclusión de que es un hombre que está dedicado al templo y al estudio de la Torá y de los profetas, ¿verdad? Hasta lograr un gran dominio de para compartirlo con el pueblo. Dice que movido por el celo por la fe de su pueblo, se sintió empujado a escribir cuestiones de instrucción y sabiduría. Entonces, se dan cuenta que el libro anterior era el tema del sentido de la vida, ¿verdad? El porqué de la existencia. Ese es el Eclesiastés o Cogele. De la vida. De la vida, el sentido. Ahora dice que lo que hace es, movido por la fe, por el celo, se sintió empujado a escribir sobre cuestiones de instrucciones de sabiduría. O sea, los amantes del saber, una vez que hubieran asimilado, pudieran progresar cada vez más en una conducta de acuerdo a la Torá, o sea, de acuerdo a la ley. Eso es lo que encontramos en el prólogo. Y en el epílogo, que es el 51 del 11 al 30, que es una especie de autobiografía, Ben Sirá evoca con gozo los esfuerzos con los que desde la juventud buscó ardientemente la sabiduría, entendida. Mire cómo entiende este personaje la sabiduría. Conducta religiosa a seguir. ¿Cómo consigue esta conducta religiosa? Pidiéndola en la oración, frecuentando los círculos de sabios. Fíjense, aquí ese es el sentido de la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante hacer comunidad? Porque en esos círculos de reflexión, pues está reflexionando sobre la sabiduría de la palabra. Tristemente no pasa así en nuestras comunidades, pero ese debería ser el objetivo, ¿verdad? Reflexionar en torno a la palabra del Señor, tanto como hicieron los primeros cristianos. Por eso eran comunidades que se llamaban iglesias. ¿Por qué? Porque se reunían, se reunían cotidianamente para hacer oración y luego de que hacían oración, pues ellos reflexionaban cómo en Jesús se habían cumplido las escrituras. Entonces era una reflexión de la Torá, de los profetas. Primero empezaban haciendo oraciones con el Salmo y ahí iban descubriendo y reconociendo el rostro de Jesús en la historia de ellos. ¿Sí se fijan? Sí. Es lo que dice aquí, ¿verdad? De que frecuentando los círculos de los sabios, esforzándose en una escucha, tenemos otra vez el arte de escuchar, ¿verdad? En una escucha asidua, o sea, constantemente estar escuchando la palabra de Dios para irse
¿cómo se dice? No solo encariñando, sino por irla asimilando, ¿verdad? Para seguir sus huellas, dice, teniendo celo por el bien, alegrándose en el corazón al verla florecer y divulgándola con la enseñanza. Entonces, dice que su casa se convirtió en un Bet Midrash, o sea, una escuela o casa de estudio. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Convertir la casa en una casa de estudio, en una especie de escuela. La personalidad de Ben Sirá corresponde perfectamente en este sentido a la del sabio o a la de un escriba, ¿verdad? Con tonos casi similares va dando esa autografía. También alude a que tuvo viajes que le permitieron entrar en contacto con otras culturas. Ya decíamos anteriormente que lo que enriquece estar en contacto con otras culturas, ¿verdad? Porque hace que no tengamos una mente tan cerrada. Pero siempre se mantuvo fiel a la religión judía. Aunque el libro permanece abierto a un diálogo con otras culturas, se afianza en la hebrea. Algo así pasa ahora cuando nosotros hablamos del ecumenismo. Nosotros podemos tener diálogo con todos los cristianos, otros movimientos cristianos, pero eso no significa que no estemos seguros en donde estamos nosotros enraizados, ¿me comprende? O sea, nosotros podemos dialogar con todo el mundo y respetar las distintas posturas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener claro, pero ¿cómo vamos a conseguir esa claridad? Pues justamente reuniéndonos, convocándonos con personas que están asiduas a la oración, a la lectura de estos textos, a la reflexión. Lamentablemente a veces las comunidades tienen otra función, ¿verdad? Pues en lugar de, pero esta es su verdadera función. Aquí la tenemos en el libro de Ben Sirá, o sea, el eclesiástico. El eclesiástico quiere decir entonces como el clérigo, como el escriba, como el estudioso de la ley. Bueno, entonces este texto existe en hebreo, es conocido por San Jerónimo, tiene la traducción. Acuérdense que los libros que no están escritos en hebreo fueron los escritos que no aceptaron los movimientos protestantes, ¿verdad? Los que no estaban en un hebreo original, ¿verdad? Este libro sí está con ellos. Bueno, ¿cuál sería? Acuérdense que al traducir los 70, pues lo traducen al griego, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, Siracide o el Eclesiastés se presenta con características muy similares a Proverbios, desarrollando sus reflexiones a través de variados tipos, los mesalim y el uso de procedimientos retóricos, estilísticos propios de la tradición sapiencial. ¿Cuáles son esas formas propias? Paralelismos, aliteraciones, asonancias, ritmos, quiasmos, inclusiones, estribillos, en los que Ben Sirá demuestra un gran dominio. O sea, era un predicador, ¿verdad? O sea, Ben Sirá, el eclesiástico, era un hombre que estudiaba, que profundizaba la Torá, los profetas, y luego pues tenía una gran capacidad de predicación, ¿verdad? Retórica, o sea, enseñaba. Luego, ¿cuál es la estructura y finalidad de esa obra? Dice que muchos estudiosos están de acuerdo en afirmar al menos en una primera aproximación que además del prólogo único en su género, o sea, no van a encontrar otro prólogo parecido en toda la Biblia, pueden distinguirse dos partes desiguales. La primera, que va del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 42, versículo 14, esto está en la página 230.
esta parte está formada por sentencias con contenido ético-moral que describen el modo en que la sabiduría de Dios manifiesta su presencia constante en la creación y en la historia. Es lo que siempre hemos estudiado, o sea que Dios está cerca de nosotros y lo podemos ver en la creación, en un amanecer, en un atardecer, en la magnífica extensión del océano. Bueno, lo podemos ver en la creación. Ahí vemos al creador. Esa es la primera parte, que es bastante grande, del capítulo 1 al capítulo 42, ¿verdad? Y la segunda parte, que es del capítulo 42, versículo 15 al 50, 26, que pertenece al género de la poesía lírica. Allí van a encontrar himnos, van a encontrar elogios a los padres del pueblo de Israel. Esta segunda parte habría tenido por finalidad mostrar cómo se ha manifestado la sabiduría de Dios en la creación y a lo largo de la historia. Los últimos versículos del 50 constituirán la conclusión o el epílogo, ¿verdad? El capítulo 51 es el apéndice, con himnos de acción de gracias, salmos, el epílogo autobiográfico que ya hablamos, ¿verdad? Pero todos son epílogos y no epílogos, sino todos son como poesías, porque desde el 1, aquí tengo la Biblia abierta. Sí, por eso dice. Pero habla de toda la sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. Es decir, no es una redacción, ¿verdad? Sino que es una poesía. Sí. Dice que tiene de distintas cosas, no solo tiene poesía, pero sí tiene bastante poesía, dice también paralelismos, tiene, ¿qué otra cosa dijimos que tenía? Tiene partes éticas, como máximas, dice, de índole moral. Es decir, habla de diferentes temas, pobres y afligidos, prudencia y reflexión, tradición, trato con las mujeres, tiene muchos temas. Tiene muchos temas de la sabiduría, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de estructurarlo, ¿verdad? En dos partes, como quien dice, la sabiduría de la creación, donde podemos ver a Dios, y lo cotidiano, cómo vamos a ir viendo en nuestras relaciones, que sería la segunda parte, ¿verdad? Cómo Dios va actuando a lo largo de la historia. Fíjense que por lo menos estaba viendo yo en un debate que había. Resulta que a mí me gusta dar clases pasando películas, a los jóvenes sobre todo. Yo trato de darles una clase, no sé si les comenté, ¿verdad? Que había estudiado ciencias de la comunicación y entonces se me facilita sacar los temas de las películas y pues hacer una analogía. Entonces encontré un canal en YouTube que se llama Lágrimas en la lluvia, se llama. Miren qué romántico el título, ¿verdad? Lágrimas en la lluvia. Y entonces presentan una película y hablan de un tema. Y entonces estuve viendo, son películas antiguas, claramente. Y entonces estaba viendo una película que se llama El tercer hombre. Es de 1949, creo yo, 45, 49, es muy vieja. Pero interesante porque habla del tema del mal. Y entonces ahí en la película se desarrolla ese tema y entonces estaba viendo cómo habían ahí las personas que debatían esa película, el tema del mal, 3 sacerdotes, un jurista y no me recuerdo quién más, eran 4 o 5 personas. El hecho es que me llamó mucho la atención ver cómo el tema del mal en relación a la distancia que se ha tomado con Dios o de Dios, ha tenido distinta forma de comprenderse. O sea, me dio la impresión al final de todo el debate que a la gente le resultó más fácil negar a Dios que estarse complicando la vida que si hace bien o que si hace mal. Lo más fácil es decir, ay no, yo
ni creo en él, ni existe, ni puedo entenderlo. Yo como que eso al final fue lo que entendí, que el mal es una realidad, pues, como a veces no intencional, como que ahí está, que está en la naturaleza, o podríamos decir ahorita en esta pandemia, pero no ha sido la única, está en las guerras, está en la corrupción. Bueno, el mal está por todos lados, está por todos lados. Pero la gente ya no se preocupó en pensar que si eso le afectaba o no, que hoy la gente entiende el mal más en relación a enfermedades, a lo que le hace daño a sí mismo. Y decía el debate, decía, y ese no es el mal, ese no es la reflexión del mal. La reflexión del mal no es tanto lo que me afecta en mi cuerpo físico, sino es el mal que yo puedo causar a otros, el que sale de mí, que daña a otras personas, posiblemente no físicamente. Y yo me quedé pensando que hay muchas personas que dicen, yo no necesito confesarme porque yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, yo no me meto con nadie. Entonces, casi veía yo cómo se ha diferenciado, y la razón que ellos ponen ahí es que claramente ya solo se piensa en un mal físico o en un bien físico. Ya no se habla de un mal interno, ¿verdad? Y eso ya pasó a otra, eso ya no está de moda. Entonces eso es interesante porque en relación a este tema de Ben Sira, vamos viendo cómo él va integrando lo cotidiano con la realidad de Dios que se va viendo. No es algo que pueda ignorar, porque ahí está en la creación, ahí está en lo cotidiano. No es algo que yo pueda decir no existe. Pero claramente, si hoy pienso en la evolución o pienso en otras cosas, pues va desapareciendo poco a poco. Y así es como ha ido desapareciendo de la historia y de la cotidianidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Tan simplemente porque no podemos dar una respuesta clara a por qué existe el mal. Y decía uno de estos, bueno, el mal existe porque es lo que sale de nosotros, sin que nosotros seamos malos. Pero es lo que hacemos por nuestras tendencias, por nuestras inclinaciones, porque algo nos va a satisfacer y no importa a quién vamos a lastimar si eso me satisface a mí, ¿verdad? Entonces, decía, empieza como una bolita de nieve chiquita que se va agrandando y nosotros no sabemos el alcance que tiene. Bueno, esa es una cosa parecida aquí, ¿verdad? Luego también van a dar otra forma de estructura. Ahí lo tienen ustedes, las diversas formas. En la página 230 y 231 encuentran diversas maneras de estructurar este libro, pero tomando en cuenta qué es en realidad la doctrina que hay aquí. Dice que lo que intenta es reforzar la fe de los lectores. Eso está en la página 233. Reforzar la fe de los lectores, por lo que abarca en su mensaje, lo que decía Mariel, diversos aspectos de la vida, ¿verdad? Y de la enseñanza recibida al pueblo de Israel. O sea, no abarca un solo aspecto, sino muchos. Algunos temas, sin embargo, constituyen el núcleo de la perspectiva sapiencial. También es una propuesta didáctica y un fundamento de su instrucción teológica. Entonces, ese sería como la doctrina, el reforzar la fe en las enseñanzas, el entender claramente. Fíjense que se ha repetido muchas veces el tema de la justicia, de la verdad. Y ese es un tema muy sencillo que utiliza Santo Tomás de Aquino, que no está en estos escritos, ¿verdad? Sino que en la Suma Teológica. Pero dice, la inteligencia, ¿qué es lo que busca la inteligencia? La inteligencia, para que sea recta, tiene que buscar la verdad. Eso dice Tomás de Aquino. ¿Y qué busca la voluntad? La voluntad, para que sea recta, tiene que buscar el bien. Ahí está. Entonces, si usted busca la verdad y busca el bien, resulta que usted tiene una recta conciencia.
porque usted está pues encaminando su vida con un recto pensar que sea la verdad y un recto actuar que sea el bien, no solo el bien suyo, sino el bien de todos los demás. Entonces, y aquí acuérdense que por eso es que Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea, la vida que hace el bien, el camino que regresa al Padre y la verdad que nos dice lo que somos como seres humanos. Bueno, entonces ese es el semblante de la sabiduría. ¿Qué es lo que enmarca esa sabiduría? Dice que va más allá de una simple experiencia o conocimiento humano, sino que es algo más compleja y asume un triple aspecto. Fíjese pues, pongan atención cuál es ese triple aspecto en la página 203, el semblante de la sabiduría en la línea 6. Es una realidad que existe en Dios, o sea, la sabiduría es Dios. Y junto... Página, perdón, me perdí. 233. Está en donde dice semblante de la sabiduría A. Es que le oí mal, por eso es que me perdí. Entonces dice, primero, la sabiduría es Dios, ¿verdad? Porque ya sabe que lo que existe en Dios es Dios, porque Dios no tiene diferencia, ¿verdad? Si en Dios hay amor, es que Dios es amor. Si en Dios existe la sabiduría, es que Dios es sabiduría. O sea, Dios, por eso la respuesta en Moisés, ¿verdad? Soy el que soy. O sea, es lo que hay. No es, o sea, Dios no tiene cualidades, ¿verdad? Sino que Dios es. Dios es plena sabiduría, plena vida, o sea, Dios es el absoluto de todo. Entonces, si existe en Dios, pues es Dios. Y junto a Dios, o sea, junto a Dios, está con Él pertenece a Él. Por tanto, trascendente y divina. O sea, la sabiduría trascendente. A ver, esto que les acabo de leer, ¿no les suena un poco al prólogo de Juan? En el principio existía el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí de la sabiduría. Entonces, por eso habrán unos lugares donde ustedes van a encontrar que Jesús es la sabiduría de Dios. Porque está aquí lo que está diciendo. Existe en Dios, por lo tanto es Dios, porque está junto a Él. Es lo mismo que se dice de Jesús. ¿Sí lo encuentran o no? Sí. Ok. Entonces, por lo tanto, es trascendente y es divino, ¿verdad? Por eso mismo decimos que Jesús es Dios. Fíjense, aquí hay una gran revelación de la divinidad de Jesús en su humanidad, en este punto. Entonces, dice, pues no es creada, es lo que nosotros decimos en el credo, ¿verdad? No es creado. Engendrado, no creado. ¿Viste? Es este tema de la sabiduría. Es inmanente, o sea, está en él. Posee además un papel de mediación, encarnándose. Miren dónde se encarna en la Torá, que es la palabra de Dios, y manifestación de su voluntad. Vean que si ustedes leen con atención este primer párrafo, van a encontrar aquí el sentido de la encarnación del verbo divino. Quisiera que lo leyeran con mucha atención. Es una realidad que existe en Dios y junto a Dios, por tanto trascendente y divina. También se manifiesta como un don concedido a todos los que la buscan y desean, repitiéndose de sí, en creada e inmanente. Posee además un papel de mediación, encarnándose especialmente en la Torá. Palabra de Dios, manifestación de la voluntad divina. Es que por eso es que dice la palabra se hizo hombre, ¿verdad? Ajá. Porque es la palabra de Dios, a eso se refiere, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a lo mismo, que la palabra de Dios no es un atributo, sino que es Dios mismo. ¿Sí? Pues sí. Dios no tiene atributos. Dios no tiene atributos. Así como que yo dijera, ay, pero qué bonito es fulanito, ay, pero qué buena. No, Dios no tiene esos atributos. Dios es Dios.
Y entonces todo Sí. lo que se pueda decir de él es él. Él no es suma sabiduría, él no es la sabiduría más grande, no, él es sabiduría. Él no es la eternidad, él es eternidad. Él no es la perfección, él es, o sea, ¿me entiendes la diferencia? Del es a que tenga. Lo que pasa es que mucha gente, principalmente los ateos, creo yo, no entienden el concepto de Dios como Dios, Sí. ¿verdad? Porque Él es un todo y es todo. Entonces, Por eso es, todo, cualquier cosa viene de Él, no importa qué, ni cómo, ni cuándo, todo viene de Él. Entonces, no podemos decir que es una partecita, es todo. Por eso y por eso es que dice, ¿y quién es? Soy yo, dice, ¿verdad? Ajá. Yo I soy el am, que soy. dice, Yo yo soy soy, el que soy. Ajá. yo Porque soy. él no es En español atributos. más bonito. Eso se llama una definición ontológica. Ontológica. Ese es un término teológico y filosófico. Dios no tiene una descripción de un concepto. No hay un concepto de Dios. Por eso les decía, no es el más grande de los grandes, ni no es el más sabio de los sabios, no es el más santo de los santos, no es eso. Dios es. Sí, es. Y cuando se dice que es una definición ontológica, es que lo que se está diciendo es que esa es su esencia. Eso es. Dios no es que ame, Dios es amor. Dios no es que sea sabio, Dios es sabiduría. Dios no es que su palabra sea fiel o sea leal, Dios es palabra de vida, todo lo que podamos decir de Dios, eso es Él, eso es. Ok, entonces, por eso dice que toda sabiduría viene de Él y con Él está siempre. Si ustedes ven, esta forma de hablar es la forma que Juan utiliza en el Evangelio. Mire, por ejemplo, aquí, oiga, antes de que todo fue creada la sabiduría, la inteligente prudente desde la eternidad, la raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Entonces, pero mire, toda sabiduría viene del Señor y está con Él. Entonces vean que ustedes leen los diálogos, el discurso de Jesús en el Evangelio de Juan y van a encontrar este tipo de sabiduría. O sea que lo que van a encontrar es una forma de cómo se desarrolla y ya en el texto viendo a Jesús como sabiduría de Dios. Por eso lo tienen aquí. Dice el Siráside en la tradición neotestamentaria, o sea, en el Nuevo Testamento y en la cristiana. Aquí lo tienen en la página 239 y 240. Y por último tenemos el libro de la sabiduría que va en este mismo tono, va en el mismo tono porque es esto. Básicamente dice que de la lectura de este libro de la sabiduría se desprende que en algunos sectores del mundo hebreo, ya viviendo en Grecia, había una degradación moral y al consiguiente se había abandonado la fe de los padres, poniendo en marcha un proceso de persecución contra aquellos otros judíos que buscaban una vida plena de fidelidad religiosa. Desde esta perspectiva se explica el cuadro sombrío que traza el autor de las abominables obras de los impíos, cuyas acciones condena, y las exhortaciones que dirige a los justos para que vivan según las enseñanzas. Fíjense que este libro ya tiene un contexto. Si ustedes se dieron cuenta, tanto en Proverbios como en Siracide y Cogelet, se dan cuenta que la dificultad es que no tienen un contexto histórico, sino que es una recopilación de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todas las situaciones. En cambio, vamos a encontrar aquí que ya el libro directo de sabiduría, ya tiene un contexto histórico.
¿Cuál es ese contexto histórico? Pues hay problemas. Ya muchos judíos se han ido afuera de Palestina y cuando regresan con otras costumbres. Y entonces resulta que empiezan a pelear o a perseguir, por decir así, a los ortodoxos, a los que conservaban las enseñanzas de sus padres. Y entonces dice aquí que la estructura del libro tiene distintos criterios. Sabiduría en la historia, dice primero, está la escatología, o sea, acordarnos que la vida no es solo esto, aquí estamos de paso, pero hay una vida futura, a eso se llama escatología. Luego la sabiduría de la historia nos va dando una forma de comprender lo que hacemos. También hay una sabiduría en la creación, una sabiduría en la relación que el hombre tiene con la historia, una sabiduría en relación a lo que tenemos con la vida futura. Y ante todo, la sabiduría que se va a recoger ahí en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que no la cita así explícitamente, pero ya dijimos con lo anterior que en el Nuevo Testamento la sabiduría de Dios es Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la práctica de Jesús de Nazaret, vemos como la práctica, la puesta en práctica de la sabiduría que encontramos tanto en estos 4 libros didácticos, de los Proverbios, de Siracide, de Kohelet y del libro de la sabiduría. Así es que no pude hacerlo más lento, pero esta es la forma de darles como ciertas claves. Aquí lo único que les puedo decir es la dificultad de dar una interpretación veraz cuando no hay un contexto histórico. Es decir, cuando no sé por qué se escribió el texto, para quién se escribió el texto y qué mensaje se quería transmitir. Cuando falta eso, es como que tuviéramos una mesa que le falta una pata, ¿verdad? Entonces no podemos dar una interpretación exacta. Sin embargo, yo creo que las claves son ahí. La otra clase, que es la última, pues ya será ustedes los que van a aportar dudas, preguntas, inquietudes, todo lo que ustedes puedan haber tenido en estos 2 libritos y exhortarlas a que si no los pudieron leer, vayan leyéndolo de poquito. No es necesario agarrarlo y leerlo de un día para otro. De poquito por lo menos ir conociendo los contextos, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿verdad? Gracias. A usted le toca, así como me toca a mí, correr con el contenido, porque dan muy poco tiempo para tanto. Imagínense, si es que fueron cuántos libros, cuéntense ustedes cuántos libros fueron en 3 meses, pero y ni siquiera todos los días, pues les decía yo que en el seminario esto se lee profeta por semestre. Sí, ya me imagino, claro. Y la clase es todos los días, entonces es solo dar una visión, pero lo importante es tener la clave y tener el texto. Con el texto y la clave ya se puede avanzar un poco. Cierto, sí. Ajá. Para que sigamos leyendo, licenciada. Yo tengo toda la confianza de que sí lo hagan y que, bueno, en cualquier cosa pues estoy a las órdenes, ¿verdad? Para seguir ahí preguntando, inquietándose y seguir aprendiendo de la escritura. Gracias. Tenemos 3 minutitos, si quieren alguna otra cosa. Hay mucho que leer. Ay, sí, mucho que leer. Y yo de verdad no aguanto leer. Si quiero los evangelios los oigo en mi teléfono. Y una sugerencia, no vayan a leer enchamarraditos en la cama. Ay, ni siquiera logro poner así las hojas y ya me dormí. En menos de 5 minutos es como que si hubieran tomado un diazepam. Ay, sí, claro que sí.
Eso es lo que pasa, peor si hay frío. Por eso es que uno dice, voy a leer ahorita porque no voy a ver televisión y se va a enchamarrar, se pone con su Nada. su chocolatito ahí caliente, empieza a tomar y a leer muy bien y a los 5 minutos, hasta mañana. Adiós. Sí, es cierto. Sí. Bueno, entonces que pasen un buen día, una buena semana. Gracias, igual. Gracias Gracias, por sus licenciada. trabajos, ahí les cuento y ahí nos platicamos. Entonces, Gracias. Hasta Bye. pronto. Agradecido, licenciada. Adiós. nos vemos. Gracias. Semana. Adiós. Bye. Tarde, gracias. ¿Con quién tengo el gusto?